vamos a hablar de la persecución de la iglesia y la cárcel de Pedro. Una vez más, la iglesia sufre una persecución. Recuerda, la iglesia, cuando nace, comienza a ser perseguida por la religión judía en Jerusalén. Y en Jerusalén esta persecución fue alentada por Saulo. De alguna manera, la pasión y el odio que tenía Saulo hacen que la iglesia se disperse. Estaba muy cómoda en Jerusalén, creciendo y creciendo, pero no era el propósito de Dios que se quedara en un solo lugar. El Señor quería, como sigue haciéndolo hoy, que su palabra, que su nombre y que su gloria se expanda. Ese ha sido el propósito desde el principio para el Evangelio de Jesucristo. El Señor no planeó que se quedara en un solo lugar. Siempre ha sido su intención expandirse. Como Él mismo, Dios mismo se expande. El universo fue el principio de su creación y el Señor creó un universo en expansión. El Señor creó una ecología en la tierra que se expande, la naturaleza se expande todo el tiempo. Yo no sé si tú escuchaste que recientemente han descubierto nuevas especies marinas, han descubierto nuevos mamíferos, han descubierto nuevos anfibios. Es maravilloso, la creación se expande como Dios mismo. Si es así, entonces el Evangelio se expande todo el tiempo. Y así fue al principio, se expandió. Saulo pensó que estaba matando cristianos, que estaba matando seguidores de Jesús y que estaba frenando, pero no, el Señor siempre sorprende. Y la iglesia llegó a Judea, llegó a Samaria, llegó a toda la región del Imperio Romano. Y en ese proceso Saulo se convierte y se apacigua un poco la persecución. Entonces la iglesia se empieza a asentar en diferentes regiones, en diferentes ciudades griegas, hasta que llega a Antioquía, y en Antioquía se convierte en la segunda ciudad de gran expansión. Es decir, aunque se empiezan a levantar importantes comunidades de creyentes en diferentes lugares, no se había convertido o no se había desarrollado ninguna iglesia tan fuerte como la de Jerusalén, donde empezó todo. Pero cuando llega a Antioquía, entonces en Antioquía hay una visitación de parte de Dios tan especial que Antioquía se convierte, digámoslo así, en otra sede de crecimiento, en otra sede de capacitación de ministros, en otra sede de formación de siervos para crecer o para enviar. Recuerda, la iglesia de Antioquía fue de alguna manera fortalecida por Bernabé, quien llama a Saulo, ¿te recuerdas? Visitada por profetas, predicadores de parte de Dios. Y entonces es en Antioquía donde dice al final del capítulo 11, tú lo puedes ver en tu Biblia, que fue en Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos. Capítulo 11, versículo 26 dice, se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, el adjetivo de cristianos comienza a hacerse más constante. Antes, ¿te recuerdas cómo se les llamaba? Correcto, los del camino. Era el nombre que recibían antes de que la iglesia llegara a Antioquía, los del camino. Pero ahora en Antioquía, de alguna manera, la iglesia empieza a hacerse más fuerte, más estructurada. La doctrina empieza a ser más firme y entonces empiezan a escuchar cómo predican o cómo hablan. La gente empieza a ver que viven de una manera diferente. Recuerda, Antioquía ya es una ciudad griega, llena de costumbres paganas, llena de religiones paganas, politeístas, ciudades acostumbradas a la poesía, a la ciencia, a la guerra, a la adoración de divinidades. Y se empiezan a dar cuenta que estos hombres son diferentes, viven diferente, tienen una manera de pensar, una manera de hablar más educada, más amable, se ayudan los unos a los otros, su cosmovisión es diferente a la de los científicos o filósofos griegos,
son pacíficos, etc. Entonces empiezan a decir, estos se parecen a Cristo. La vida de Cristo, sus enseñanzas eran conocidas. Entonces les llaman cristianos. Cristiano significa uno que es como Cristo pequeño o un Cristo pequeño. Entonces ese adjetivo se lo ganaron, aunque seguramente se los empezaron a decir de manera peyorativa, es decir, era casi una ofensa, pero al final para ellos era tal vez un sentido de orgullo que les dijeran, te pareces a Cristo. Hoy creo que deberíamos de llamarnos cristianos o ganarnos el apelativo de cristiano por nuestra vida, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de conducirnos, por el cómo tratamos a los demás, y no tanto por ser un nominativo religioso. Pero bueno, así son las cosas. Somos cristianos más por una identidad religiosa o una identidad de fe, que porque muchas veces nos sintamos orgullosos. Hay quienes incluso se avergüenzan y mejor no dicen que son cristianos. Pero no deberíamos de avergonzarnos, deberíamos decir con toda fuerza, yo soy cristiano, porque sigo a Cristo, creo en su palabra y sigo sus enseñanzas. Pues esta iglesia de Antioquía creció mucho, se hizo fuerte. Y esto causó que ese celo, ese sentimiento de precaución comenzara a sembrarse en el corazón, ya no nada más de los religiosos, sino también de los políticos. Entonces comienza una segunda gran persecución de esos primeros 100 años, pero ya no fue por manos de los religiosos, sino ahora fue una estrategia política. Miremos entonces lo que va diciendo la palabra, entresaquemos espigas, y miremos esta visión escatológica que quiero compartir contigo. Capítulo 12 dice la palabra del Señor. Si me permites hacer una oración antes, creo que hay que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos lleve. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude a entender esta palabra, que podamos ser guiados por ti, bendito Señor Espíritu Santo, y podamos recibir una instrucción que no nada más nos dé un alimento a nuestra mente, sino que también llene nuestro corazón y nos dé un despertar espiritual para poder avanzar en esta caminata que tenemos en esta vida hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes obviamente no es el mismo que mandó matar niños cuando Jesús nació. Este es el nieto de aquel. Tal pareciera que la estirpe o el linaje de los Herodes tenían ya en su ADN una consigna de perseguir cristianos, de perseguir a todo lo que tuviera que ver con Cristo. Tal vez por eso no es casualidad que se haga primero una referencia a que ya eran llamados cristianos y después la persecución dirigida por Herodes. Porque como que pareciera que Herodes es una antítesis de oposición y de persecución al cristianismo. Podemos entonces decir que todo lo que tenga que ver con Herodes es anticristiano. Herodes era un anticristo por linaje. Su padre persiguió a Cristo cuando nació. El abuelo. El abuelo de este Herodes fue el que dio la orden de que se mataran a todos los niños menores de 3 años cuando Jesús nació. El padre de este Herodes fue el que se burló de Jesucristo y lo juzgó antes de ir a la cruz. Ahora, el nieto está persiguiendo a los cristianos que han abrazado la fe en el Salvador. Y dice que, entonces, pon atención, este Herodes es figura de los anticristos que siempre ha habido en toda la historia. La próxima semana vamos a hablar de un poquito más de este espíritu de anticristo, pero hoy quédate con esta idea. Herodes figura al anticristo. Todo el anticristo o el movimiento anticristo que ha habido a lo largo de la historia está reflejado en este personaje. Todas las persecuciones religiosas y políticas
que han habido en la historia a lo largo de todos los siglos están figuradas en este personaje. Él es anticristo. Y también, obviamente, si Herodes es una figura de anticristo todo el tiempo, recuerda que anticristo tiene dos connotaciones. Anticristo es el que está en contra de, en contra de Cristo, y anticristo, el que toma lugar en lugar de. Por eso es que vamos a encontrar el anticristo, Herodes, en este mismo capítulo 12, lo vamos a encontrar en esas dos posiciones. Ojalá no se me olvide la próxima semana retomar esto. El que está contra Cristo y el que toma lugar de Cristo. Porque vamos a encontrarnos en el capítulo 12 de Hechos, nos vamos a encontrar con Herodes, que la primera parte, que es la que vamos a estudiar hoy, está contra Cristo, persigue a Cristo. Pero la segunda parte que quiero platicar contigo la próxima semana, si el Espíritu Santo nos lo permite, es Herodes tomando el lugar de Cristo. Con eso en mente, cuando nosotros hablamos de ver el capítulo 12 de Hechos con una proyección escatológica, entonces este Herodes puede bien simbolizar o figurar el anticristo que se va a encarnar al final de los tiempos. El anticristo que va a tomar lugar de Cristo, que se va a hacer pasar por Cristo, que se va a hacer pasar por el Hijo de Dios al final de los tiempos. Ese anticristo que creemos nosotros que incluso ya puede estar, ese espíritu de anticristo ya está en la tierra, por supuesto, pero va a llegar un momento en que se va a encarnar, muy probablemente ya esté encarnado y solamente falta que se manifieste. Ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, donde vemos que vienen cosas que van a afectar la economía, vemos que se habla de un nuevo orden mundial. Recientemente en Radio Malak leímos el libro de Pisonagogé, y yo creo que aquellos que lo escucharon, que escucharon la lectura o que han leído el libro, o que han leído el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, van a tener muy fresco todo esto. Va a haber un anticristo. Los tiempos finales va a haber un espíritu que se opone a Cristo y va a haber uno que va a tomar el lugar de Cristo. Entonces, todo aquello que empiece a tomar lugar de Cristo o quiera oponerse a Cristo, es un espíritu diabólico el que lo está moviendo. Por eso las ideologías feministas, las ideologías de los homosexuales, las ideologías humanistas, las ideologías posmodernistas, todas estas ideologías pueden estar impregnadas de un gran espíritu de anticristianismo, y que nosotros deberíamos estar alerta, jóvenes, deberían ustedes estar muy alerta con todas estas doctrinas anticristianas. No las abracen solo porque están de moda, no las abracen solo para ser populares, no las abracen solo para que no me pase nada, porque tú crees que no habrá muchos jóvenes que, con tal de que no les pase nada, de tener el agrado del mundo, del gobierno, no van a aceptar abrazar estas prácticas anticristianas. Seguro que sí. Mira, dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. El espíritu del anticristo va a echar mano de cristianos para maltratarlos. Así ha sido toda la historia. Siempre ha habido una persecución sutil o descarada contra el cristianismo. Toda la historia, señoras y señores. No pensemos que va a haber un tiempo donde el cristianismo es el que va a ser el que va a gobernar la tierra. Todavía no. Cristo va a gobernar la tierra, su iglesia va a gobernar la tierra, pero todavía no. Eso va a ser cuando venga el Señor Jesucristo en los cielos a instalar el reino milenial. Pero mientras eso no suceda, hay un espíritu de anticristo, como lo ha habido. El Papa es un anticristo que ha perseguido a la iglesia toda la historia. Ideologías que han ido contra la palabra de Dios son espíritus de anticristo. Hoy se están levantando aún hacia el interior de la iglesia evangélica doctrinas que están queriendo diluir la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya movimientos cristianos históricos, tradicionales, que incluso están dando autorización a movimientos en contra del matrimonio? Movimientos cristianos históricamente que están casando homosexuales, que están dando autorización al aborto.
Movimientos pragmáticos que piensan que lo más importante es llenar los edificios de gente. Hoy están siendo confrontados con esta pandemia. Que piensan que tener números es lo más importante. Esos son movimientos anticristianos. Cuando tú le preguntas hoy a algún joven cristiano, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees que la palabra de Dios, tú crees que la Biblia es palabra de Dios? No estoy seguro. ¿Por qué? Porque son movimientos de anticristo que se están metiendo a la iglesia. Y esto siempre ha sido y está siendo hoy. Se están levantando movimientos religiosos y movimientos políticos para echar a algunos cristianos a la cárcel. Y hoy las cárceles no van a ser nada más las cárceles barrotes y un cuarto de 4x4 con barrotes y rejas. Hoy hay cárceles intelectuales, hoy hay cárceles sociales, hoy hay cárceles religiosas, gente atrapada, sin sentir la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de fe, en los trabajos, en las escuelas, en las políticas de muchos gobiernos. Entonces, amados hermanos, no pienses que las cárceles nada más van a ser cuando nos avienten en un calabozo. Hoy hay muchos cristianos encarcelados porque no pueden, no sienten completa libertad para expresar su fe, les da miedo, les da vergüenza. Y dice que esto les agradó a muchos judíos. Dice, bueno, vamos por partes. Dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Quedamos en claro. Espíritu de anticristo, un anticristo físico, maltratando cristianos. Eso ha ocurrido y va a ocurrir al final de los tiempos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo es el apóstol Juan. Sí, uno de los tres que Jesucristo jalaba para las experiencias más profundas. Recuerda que Jesucristo tuvo un discipulado de 70 que los envió a predicar, pero tuvo un discipulado más íntimo de 12, que eran los 12 apóstoles, y de ese discipulado de 12 tuvo un discipulado más privado o más íntimo de 3, Pedro, Jacobo y Juan. Es este Jacobo, uno de los 3 que anduvieron más cerca de Jesús, uno de los 3 con los que Jesús convivió más, uno de los 3 que subieron al monte de la transfiguración. Herodes echó mano a uno de esos campeones de Dios y lo mató. Y cuando lo mató, dice que muchos judíos se sintieron complacidos, y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras. Entonces, el primer mártir apóstol cae. Recuerda, el primer mártir de la iglesia fue Esteban, pero el primer apóstol que fue mártir fue Jacobo. Entonces empezamos a hablar de una iglesia perseguida, pero de una iglesia que también es asesinada. Una iglesia donde empiezan a morir por causa de la fe sus ministros. Empiezan a morir en manos de planes, de estrategias políticas que se unen con la religión. No nos sorprenda que en los últimos tiempos empecemos a ver más pactos entre religión y política. Por eso hay que tenerle mucho miedo, pero también mucha precaución a las uniones que el Papa. Porque, hermano, el Papa es el anticristo mejor representado porque él tiene un gran acceso al poder político y un gran acceso al poder religioso. Pero cuando este hombre empieza a hacer más y más pactos con gobiernos y los gobiernos acepten de manera profunda hacer pactos educativos, de salud, de política exterior, de economía con el Papa, y de ahí que se abra a la unión de religiones con política, hermano, Cristo está más cerca que nunca. Y yo veo que todo eso está ocurriendo ya. Entonces el anticristo va a matar ministros. Hoy no nos sorprenda si ministros empiezan a ser perseguidos, ministros genuinos, ministros que defiendan la autoridad de la palabra de Dios, que defiendan la gloria solo a Cristo, que se defienda el no unirnos con religiones que no adoren al único Dios verdadero. El ecumenismo es otra práctica de anticristianismo.
Porque el ecumenismo es aceptar que hay otros dioses fuera del Dios de la Biblia. Un cristiano no puede, un cristiano legítimo, no podemos unirnos a orar con quienes rinden honor a otras cosas que no son Dios. Qué triste escuchar de hoy ministros notables que están haciendo reuniones ecuménicas, ministros evangélicos. Eso es anticristianismo. Y muchos están siendo asesinados, no nada más físicamente. Yo creo que hoy nos debemos de preocupar cuando empiecen las persecuciones y los asesinatos físicos. Pero yo creo que hay muchos asesinatos espirituales. Están cayendo estrellas, por llamarle de alguna manera, ministros notables dentro de la iglesia evangélica, vendiendo su fe, negociando su seguridad en la Biblia, a causa de otro tipo de intereses. Jacobo murió. Entonces va a haber muertos. De alguna manera, Jacob habla de los muertos que en toda la historia han caído víctimas de esta persecución contra Cristo. Entonces dice que cuando vio que agradó esto a los judíos, entiéndase a la religión de ese tiempo, la religión siempre va a estar en contra del cristianismo verdadero, procedió a prender también a Pedro. Entonces buscó quién eran los que brillaban. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro hasta ese momento era uno de los apóstoles más representativos. Era uno de los apóstoles con mayor liderazgo, con mayor influencia. Entonces empezó a apuntar contra los que brillaban. ¿Quién brillaba mucho en su liderazgo? Pedro. Entonces buscó cómo destruir a Pedro, hasta que lo cazó y lo encontró. Mandó prender a Pedro, dice que apresó a Pedro, versículo 4, y lo puso en una cárcel entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, Pedro cayó en la cárcel. La iglesia, no seamos inocentes. La iglesia ha sido, es y será perseguida toda la historia. Si tú no quieres ser perseguido, renuncia a tu fe en Cristo. Si tú no quieres sufrir ninguna clase de persecución, mejor hoy renuncia. Si es que tú te llamas cristiano, renuncia. Ser cristiano es aceptar que voy a ser perseguido. El mundo no es mi hogar. Dice una canción, el mundo no es mi hogar. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Tenemos una misión. Sí, podemos disfrutar lo que el mundo nos da. Podemos tener tiempos donde este mundo nos permite tener cosas que son de gran satisfacción, gozo y alegría. Pero no pienses que el mundo te va a aceptar si tú eres cristiano. Si piensas eso, estás en un error. Y a los que más brillen es a los que más se va a perseguir. A los que tengan más luces, contra los que Satanás va a poner sus baterías más dirigidas. Apresaron a Pedro. Y como te decía, hay cárceles que no son necesariamente solamente 4 paredes y unos barrotes. Hay cárceles que hacen que uno enmudezca, que uno no hable. Cárceles de tristeza, cárceles de ira, cárceles de desánimo, cárceles de confusión. Dice que puso Herodes contra Pedro, hermano, puso 4 grupos de 4 soldados. Hay otras versiones que traducen la palabra original. La palabra original es piquetes. Los piquetes en Roma eran grupos de 4 soldados y puso 4 piquetes, es decir, tenía 16 soldados custodiándolo. ¿Por qué 16 soldados custodiando a un solo hombre? De ese tamaño era el miedo de Herodes. De ese tamaño era la precaución que tenía, porque ya había escuchado que Pedro tenía muchos seguidores por causa de Cristo.
Pero también ya había escuchado que Pedro levantaba muertos. Ya había escuchado que había algo que se llamaba, o alguien que se llamaba Espíritu Santo, y que Pedro, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo hacía grandes prodigios y milagros. Así que tenía sus precauciones porque sabía que era un líder poderoso. ¿Tú crees que el mundo no sabe que la iglesia es poderosa? ¿Tú crees que Satanás no sabe que la iglesia es poderosa? Por supuesto que lo sabe. Por eso va a tratar de que nosotros, los cristianos, nos distraigamos. Va a tratar de que nosotros le demos más atención a nuestras tristezas, a nuestros odios, a nuestros resentimientos. Que le demos más atención a las distracciones y placeres de esta vida. ¿Qué son estos 4 piquetes? Mira, el número 4 está emparentado con la tierra. El número 4 tiene que ver con todas las cosas que son terrenales. Por eso encontramos que la tierra, hay una constante en el número 4. 4 polos cardinales. 4 elementos fundamentales. 4 estaciones del año. Entonces, el número 4 está muy emparentado con lo que tiene que ver la tierra. Entonces, estos 4 piquetes bien pueden figurar todas aquellas cosas que son propias de la tierra, del mundo, para tener atado, para tener sometido, para tener distraído a Pedro. Diversiones, sexo, comida, vicios, distracciones, moda, no sé, todo lo que es propio del mundo, música, todo lo que es propio del mundo, diversión, todo lo que es propio de esta tierra, que muchas de estas cosas que la tierra nos ofrece son buenas. La tierra es buena y lo que la tierra ofrece es bueno, pero cuando nosotros nos entregamos a la tierra y nos hacemos esclavos de lo que esta tierra nos da, entonces ahí hay un problema. Buena es la tierra y lo que la tierra da, y debemos servirnos de ella, no ser servidores de ella. Cuando nosotros nos hacemos servidores de todas estas cosas que el mundo y la tierra nos da, terminamos presos, nos terminamos convirtiendo en esclavos. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Bueno es lo que esta tierra da, pero no me voy a dejar dominar. Buena es la comida, pero no voy a dejar que la comida me domine. Bueno es el descanso, pero no voy a dejar que el descanso me domine. Bueno es llorar, porque llorando tenemos un desahogo en el alma, pero no voy a permitir que la tristeza me domine. Bueno es airarse por las cosas que son justas, pero no voy a dejar que la ira termine dominándome para que yo lastime a mi compañero. Mira lo que está pasando en Estados Unidos y en México con estas protestas por los abusos de autoridad que han habido, y que en Estados Unidos terminaron desatando una ola contra el racismo, y en México contra el abuso policíaco. Tú sabes, en Estados Unidos mataron a una persona de color negro, 4 policías, por cierto, terminaron sometiéndolo y asesinándolo. En Guadalajara, un grupo de policías arremetió contra un ciudadano, y este ciudadano se rehusó y terminaron matándolo. Y ahora hay manifestaciones. Pero ¿qué pasa? Que lo que puede parecer un inicio de búsqueda de justicia correcto, termina saliéndose de control, porque la ira y el odio termina tomando a algunos y comienzan a destruir, comienzan a golpear gente, comienzan a robar. Es ahí cuando las cosas que pueden parecer en inicio correctas se salen de control y se convierten en pecado, se convierten en abuso, se convierten en destrucción. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro fue apresado, 4 grupos de soldados, y terminaron sometiéndolo. Dice la palabra, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba durmiendo. Yo no sé si dormía de depresión o dormía porque tenía mucha paz. Creo que eso pueden ser las 2 razones por las que él dormía. O dormía porque estaba muy deprimido y decía, ya me llegó la hora,
ya no hay nada que hacer. O dormía con tanta paz porque decía, si me llegó la hora y Dios ha decidido que este sea mi momento, yo no tengo problema. Pero lo que sí me llama la atención es que dice que tenía las manos atadas, tenía 2 guardias a sus lados y otros más, seguramente los 14 restantes estaban afuera custodiando la puerta. ¿Qué son estos soldados? Son demonios. 2 demonios a su par. Hay un mundo espiritual que es real y que es verdadero, es genuino. Y estaban custodiándolo. Hay fuerzas espirituales que pueden estar debilitándolos. Yo no sé cómo ha estado pasando la pandemia estas semanas, pero espero que hayamos estado, como dice el versículo anterior, orando, atentos a su palabra. Porque de otra manera puede ser que muchos estén en sus casas y en sus casas estén como en cárceles, con las manos atadas, no pudiendo hacer nada, sintiéndose tristes, sintiéndose deprimidos, enojados, iracundos, pensando en cómo pecar, pensando en cómo dañar, con pensamientos de destrucción, con las manos limitadas para alabar a Dios. Tristemente yo me sospecho que en esta época incluso muchos han dejado de congregarse virtualmente, porque ha habido otras muchas cosas que los han estado atando. Fuerzas diabólicas. Hermano, el capítulo 12 de Hechos es un capítulo que nos abre el panorama hacia el mundo espiritual. Hay fuerzas diabólicas que combaten entre sí. Pero ¿qué hizo la iglesia mientras Pedro estaba atado en la cárcel? Oraba. Dice versículo 5 que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Qué importante es la oración corporativa. Qué importante es la oración convenida. La oración donde nos ponemos de acuerdo todos por un propósito, por un asunto. Por eso, hermano, nosotros como iglesia hemos estado unidos en oración, no nada más como iglesia local. Nos hemos estado uniendo con la iglesia en el mundo. Somos la iglesia universal. Y hemos estado orando para que en medio de este virus el Señor cumpla su propósito. Que el Señor salve a los que tenga que salvar. Que el Señor lleve su evangelio a los que tengan que ser redimidos y rescatados del infierno. Y que el Señor tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Estamos orando por los hermanos que están siendo contagiados. Que el Señor les permita ver su propósito. Estamos orando por los que están siendo presa del miedo, del temor. Que el Señor también permita que puedan vencer. Oremos, hermanos, en conjunto. Cada quien en su casa. Ahora no podemos tal vez estar juntos en un solo lugar, pero muy pronto lo vamos a estar. Pero mientras tanto, oremos juntos. Los martes a las 7 de la noche, prende tu Radio Malak, Malak TV y únete en oración. En tu casa, ponte de acuerdo con tu familia y haz oración por tus hermanos de la iglesia. Una iglesia que intercede es poderosa. La iglesia intercedía mientras Pedro dormía, mientras Pedro tenía sus manos atadas. La intercesión de la iglesia activa. La intercesión de la iglesia, no me preguntes cómo funciona, pero la iglesia, Dios hace como Él quiere, pero la oración es una especie de motivador. Cuando Dios ve la fe, el corazón de Dios se conmueve. Y cuando la fe del pueblo se une, el corazón de Dios se conmueve y actúa de manera rápida. No es que Dios haga lo que nosotros queremos, porque finalmente, si el propósito de Dios era que Pedro muriera, Pedro iba a morir. Pero la voluntad de Dios era que Pedro viviera. Y cuando el corazón de la oración se puso en unión con la voluntad de Dios, entonces el poder de Dios se manifestó de una manera gloriosa. Y aquí se presentó un ángel. ¿Te das cuenta cómo hay un mundo espiritual en este capítulo? Hermano amado, Pedro durmiendo encarcelado es la iglesia de los tiempos finales. Es la iglesia que en los tiempos finales va a ser perseguida por fuerzas humanas y diabólicas. El hermano Otto decía que en los tiempos finales, iba a haber 3 grandes enemigos: ecumenismo, judaísmo, recuerdo, era judaísmo, ecumenismo y legalismo.
Tres grandes fuerzas que iban repito, judaísmo, ecumenismo y humanismo. Tres grandes enemigos. Eso era algo que el Señor le había puesto en su corazón y yo veo que cada vez pasan los años y se cumple más. Cada vez veo más humanismo en el mundo. Todo este movimiento de ideologías de género y todo ese rollo es humanismo puro, haciéndonos pensar que el hombre por el hombre mismo puede subsistir y salir adelante. El judaísmo es terrible como las iglesias evangélicas están distrayéndose pensando que deben guardar la ley. Y el ecumenismo es esta unión de religiones. La iglesia se está durmiendo. Pedro dejó de orar. No vemos un Pedro orando. Pedro dejó de leer la Biblia. No vemos un Jesús leyendo la Biblia. Pedro dejó de actuar. Dejó de avanzar. No vemos un Pedro caminando. Está limitado. Pero bendito sea el Señor, hay una iglesia activa en oración. A los tiempos finales, mucho me temo que va a haber una iglesia que va a tener título de cristiana, pero va a estar atada por el humanismo, por el ecumenismo, por el religiosismo. Una iglesia que va a dejar de orar, que va a despreciar la comunión con Dios. Una iglesia que ya no va a leer la Biblia, una iglesia que va a pensar que ya no necesita la Biblia. Va a haber demonios. Yo creo que ya hay demonios atando a la iglesia. Pero en medio de ese ambiente que los últimos tiempos nos deja ver este capítulo y que ya nos encaminamos hacia esa época, sin duda, el Señor manda a sus ángeles. Oh, bendito sea el Señor, que hay un mover de ángeles. El libro de Hebreos dice que el Señor creó a los ángeles como ministros de luz, como ministros de fuego, para el servicio de su iglesia. La palabra dice que cuando Jesús pasó un momento muy parecido al de Pedro, porque Jesús tuvo también su propia cárcel. Jesús pasó por una cárcel que se llamaba Getsemaní. Y en esa cárcel del Getsemaní, Jesucristo se sintió débil, oprimido, perseguido, entristecido, confundido. Pero en la cárcel de Getsemaní, a diferencia de la cárcel de Pedro, Jesús sí oró. En la cárcel del Getsemaní, donde se sentía oprimido, perseguido, Jesús levantó su voz al Padre, a diferencia de Pedro. En la cárcel del Getsemaní, Jesucristo clamó al Padre y pidió su palabra. Buscó su palabra: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes dónde podemos conocer la voluntad del Padre? En este libro. Aquí está la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué dice la palabra que ocurrió cuando Jesucristo estuvo en esa cárcel llamada Getsemaní? Fue fortalecido. Dice que lloró grandes gotas, sudó grandes gotas de sangre. Pero una vez que pasó ese momento de batalla, vinieron ángeles y lo fortalecían. Dios tiene ángeles al servicio de su iglesia. Por cierto, perdón por el comercial, pero Dios nos permitió a nosotros escribir un libro que se llama Entrando a Getsemaní, Ruta hacia el éxito a pesar del sufrimiento. Este libro yo creo que puede ayudar a muchos a entender para qué Dios nos manda el sufrimiento. Hoy muchos tal vez se preguntan: ¿para qué el coronavirus? ¿Para qué las pruebas? ¿Para qué las luchas? Este es un libro que te puede ayudar. Por cierto, es un libro que Dios ya permitió que también esté en Amazon.com. Este libro lo tenemos, o está ahí en Amazon.com, en versión digital, y también lo puedes pedir en versión física. Te lo pueden mandar, tú lo compras y te lo mandan por paquetería. Solo aprovecho, hermano, se me vino a la mente, si Dios nos está permitiendo tener materiales a nuestro alcance, tú puedes echar mano. Se llama Entrando a Getsemaní, Ruta hacia el éxito a pesar del sufrimiento. Pero ¿qué te parece que Pedro no oró? No buscó la palabra de Dios. Sin embargo, Dios lo ayudó. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a los suyos. Estaba su iglesia orando, clamando. ¿Cómo no iba a interceder? ¿Cómo no iba a actuar Dios si había un grupo de hermanos orando por este Pedro? Y Dios amaba a Pedro, su misericordia manifestándose. Y en su misericordia mandó ángeles. ¿Qué te parece?
Hermano, nosotros no adoramos ángeles, nosotros no invocamos ángeles, pero sí creemos que Dios manda ángeles conforme a su plan. ¿Cuántas veces Dios no habrá mandado ángeles a tu vida y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios no habrá mandado ángeles a cubrirte, a protegerte, a ayudarte y tú no te percataste? El Señor mandó un ángel a la cárcel de Pedro. Dice que hubo una luz que resplandeció y tocó el costado de Pedro. Hermano, estaba tan dormido Pedro, tan absorto en su sueño, tan absorto en su tristeza, tan conforme ya en que se iba a morir y ya no había de otra, que no despertaba ni con la luz que llenó el cuarto. Tuvo que venir el ángel y golpearle el costado. ¡Ey! Le tuvo que picar el costado para incomodarlo. Hermano, que Dios mande ángeles a incomodarnos en esta hora y decirnos: ¡hey, sacúdete! No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no te acomodes a tus problemas o a tus limitaciones. ¡Hey! Todavía hay algo que quiero hacer contigo. Cuando Dios golpea nuestro costado es porque nos quiere decir: todavía te quiero usar. Y dice que le dijo: levántate. Iglesia de Cristo, levántate. La iglesia del final se tiene que levantar. La iglesia de la gran tribulación, la iglesia de los tiempos finales, la iglesia del principio de dolores antes de que venga la gran tribulación, tiene que ser sacudida. Tiene que ser una iglesia que se levante en medio de la oposición, en medio de la contradicción. Levántate. Y Pedro ahí medio todavía sin poder abrir bien los ojos, lleno de lagañas, se levantó. Pero mira la orden, esta orden es fabulosa, hermano, que le da el ángel. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Mira, lo primero que hubo, hermano, fue una manifestación del Espíritu Santo enviando a este ángel. Ángeles a favor de la iglesia. Hermanos, ¿sabes para qué son las sobrenaturalidades? Las sobrenaturalidades son para eso, para hacer que la iglesia se levante y camine. No son esas payasadas que hacen aquellos que están en esos shows de campañas de sanidades, que nada más se han hecho ricos, millonarios, con la inocencia de la fe de las personas. No son para engrandecer los nombres de esos hombres. Por cierto, el domingo me mandaron un mensaje diciéndome que el libro que escribió este cuate guatemalteco que tiene nombre de dinero en inglés, que no se llama Bienvenido Espíritu Santo, que se llama En Honor al Espíritu Santo, pues es lo mismo. ¿Cómo se le ocurre escribir un libro diciendo que en honor al Espíritu Santo, cuando se ha gastado tanto tiempo y esfuerzo en asegurarse que el honor sea para él? Ese fulano, como el otro que también escribió Bienvenido Espíritu Santo, que es su papá, Benny Hinn. Esos hombres se han hecho ricos alardeando de manifestación de poderes de Dios, solo para llenar estadios y llenar plazas y hacer un show del despliegue de poder de Dios. Quiero que me digas, ¿quién vio el despliegue del poder en la cárcel de Pedro? ¿Cuántos miles de personas estaban ahí para poder mirarlo? Fue privado, porque el poder de Dios es privado. Se manifiesta para levantar a su iglesia, no para hacer un show. En privado hubo una gran luz, en privado golpeó al apóstol Pedro y en privado le dio un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje para la iglesia del final, es un mensaje para la iglesia de hoy, porque yo creo que nosotros somos los albores de la iglesia del final. El mensaje fue: cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. 3 cosas le dijo que hiciera. Y estas 3 están relacionadas, hermano, con el poder de Dios para enfrentar al anticristo. Recuerda, Pedro estaba enfrentando a Herodes, a un anticristo terrible. Para enfrentarlo necesitaba levantarse, claro, estar firme. Ese levántate es estar firme en la fe, estar firme en lo que hemos creído. Ese levántate es párate sobre tus pies, no te doblegues. Ese levántate es: ya estuviste humillado delante de Dios, ahora levántate firme ante las voces mentirosas contra Dios. Fue Martín Lutero el que dijo: si queremos estar de pie delante de los hombres, mantengámonos de rodillas delante de Dios.
Hoy se necesita una iglesia con convicción, con determinación, una iglesia que se levante, con una voz firme acerca de lo que cree en aquellas cosas que el mundo nos demanda una posición. No es tiempo de ser timoratos y decir, pues sí creo, pero no lo sé, pero quién sabe, a lo mejor sí. Es que no hay que ser tan duros con los homosexuales ni con los que están a favor del aborto. Es que si lo pensamos un poquito, a lo mejor sí el hombre sí desciende del mono. Hay que ser firmes. Hay muchos temas en los que la iglesia tiene que ser firme. Yo menciono estos, pero hay muchos temas. Levántate, sé firme, ten convicción. Y después, usa la armadura del Espíritu. Hermano, en el libro de Efesios capítulo 6 se nos habla de la armadura del Espíritu. Seguro que tú conoces ese pasaje. Y el ángel le dice que use 3 de esas 6 cosas que son la armadura del Espíritu. Para los que no se acuerdan, voy a leer rápidamente, no es el tema, sería muy bueno hablar del tema de la armadura, pero mira cómo dice Pablo a los Efesios. Capítulo 6, 14, estad pues firmes, levántate, estad pues firmes, levántate. No se puede poner la armadura si estamos postrados ante las voces del mundo. No nos podemos poner la armadura si estamos doblegados ante las tentaciones o ante las insinuaciones del mundo. Esos 16 demonios que quieren seducirnos para que nosotros no estemos firmes, el Señor quiere que los enfrentemos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 cosas. De esas 6 cosas que ya en su oportunidad tal vez platiquemos, el Señor le dice a la iglesia del final, a esa iglesia donde ya los muertos de toda la historia nos han dejado su legado, Jacobo, donde hay una persecución contra los ministros que están predicando la verdad con firmeza, Pedro, pero no por eso no significa que no tengan debilidad, son humanos. Mira, aquí hay otra enseñanza acerca de Pedro. Pedro era el que más brillaba de todos los apóstoles, pero también se entristecía, también se debilitaba, también podía ser atado de manos. Los ministros son hombres, por eso hay que orar por ellos. Vemos una iglesia que ora, que intercede por sus ministros, que intercede por sus pastores, que clama a favor de sus ministros para que sean fortalecidos. Hoy tenemos que orar por los ministros de Dios, para que no se dobleguen, para que no se amilanen. Porque ¿cuántos ministros no estarán hoy en cárceles de pecado, en cárceles de tristeza, en cárceles de necesidad, en cárceles de duda y de confusión? Levántate, le dijo el ángel. Batalla espiritual, batalla de seres espirituales, ángeles contra demonios. Y le dice, cíñete. Primer cosa, cíñete. ¿Qué es el cíñete? Hermano, la palabra dice, tú lo leíste ahorita en Gálatas, hay que ceñirse con la verdad. Y no hay más que una verdad, Jesucristo. Y no hay un solo lugar donde se manifieste su verdad, la palabra de Dios. Así que necesitamos iglesias hoy firmes, que se levanten con la palabra. Que no dudemos que la palabra de Dios es única, que la palabra de Dios es la más grande autoridad, que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, por lo tanto no tiene error, que la palabra de Dios es vigente, no para decir en aquellos tiempos o en aquellos días. No, la palabra de Dios hoy se interpreta a sí misma por la unción del Espíritu Santo. No seamos ya una generación que dice, pues la palabra de Dios puede que tenga algo de Dios, puede que tenga algo, pero fundamentalmente es historia. No, no podemos ser cristianos y tener esa mentalidad. Cíñete con la verdad, cíñete. Un ceñidor, hermano, es aquello que permitía que las armas estuvieran firmes. Un ceñidor era aquello que permitía que el resto de la armadura no estuviera flojo, no se fuera a caer. Entonces, un cíñete con la verdad.
Si tú no lees la Biblia, no vas a estar bien ceñido. Cualquier cosa te va a hacer tambalear. Si tú no estás leyendo la Biblia todos los días, cualquier doctrina falsa te va a hacer dudar. Entonces lo que está diciendo es, cíñete con la verdad. Vuelvo a insistir, la verdad es Cristo y su palabra. Ata tus sandalias. Las sandalias es el evangelio de la paz, dice Gálatas. Entonces, una vez que estés ceñido en la verdad, vas a poder tener elementos para tener un caminar. El evangelio es caminar con la paz de Dios, es un caminar en el mundo, hablando ¿de qué? De la verdad. Aquel que tiene sandalias del evangelio habla de la verdad. Aquel que no se atreve a hablar de Dios está descalzo. Aquel que le da pena en el trabajo, le da pena en la escuela, le da pena decir yo soy cristiano, yo me congrego, yo no creo esas cosas que dicen los ateos, yo no creo esas cosas que dicen las feminazis, yo no creo en esas cosas que dicen los homosexuales, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Ese tiene sandalias. El que se avergüenza de la palabra de Dios está descalzo y va a ser herido. Al rato va a andar cojeando. Al rato va a andar inválido. Va a ser herido por todas las navajas que este mundo tiene en el camino. Sin embargo, hermano, aquel que tiene ceñido la verdad ni siquiera va a tener que pelear. Va a ser tan fuerte su convicción que su propia vida, su propia forma de caminar, porque va a caminar en los caminos de la justicia, en los caminos del amor, en los caminos de la bondad, en los caminos de la misericordia. Ese va a ser su mensaje, porque no olvides que es un evangelio de la paz. No necesitamos andar enarbolando por todos lados. Nuestra forma de andar va a dar testimonio de qué creemos. Y envuélvete en tu manto. ¿Sabes qué dice la palabra que es el manto? La palabra dice que el manto es la justicia. Isaías 59:17, lo puedes leer tú en tu casa. Dice que fuimos vestidos con manto de justicia. Entonces el manto es la justicia. Y la justicia es otro don de Dios. Es otro fruto del Espíritu. La justicia es pagar a cada quien como se le merece. Pero la realidad es que si nosotros fuéramos los jueces de todos los hombres, hermano, seríamos muy injustos. Porque estaríamos privilegiando a los que nos caen bien y estaríamos condenando a los que nos han causado algún tipo de daño y los estaríamos condenando más allá. Tal vez en vez de ser justicieros seríamos vengadores. Y el Señor no quiere que tengamos venganza, quiere que tengamos justicia. Y la única manera de poder ser vestidos con el manto de la justicia es entender que la justicia de Dios es misericordia. Que la justicia de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, Cristo muriendo por nosotros cuando merecíamos ir al infierno. Entonces el manto de justicia es saber perdonar al que me ha hecho daño. Por eso tú no ves que los cristianos se organizaron para ir contra Herodes, para hacer una marcha contra Herodes, para hacer un ejército anti-Herodes. No, sabían que la justicia iba a venir de Dios, que Dios iba a dar el pago a cada quien. Dios es tan justo que va a dar el pago al que no quiera nada con él y va a abrir o va a permitir que vayan al infierno, no porque Dios los mande al infierno, sino porque ellos no quisieron nada con Dios. Pero aquellos que merecíamos ir al infierno y que suplicamos misericordia a través de la sangre de Jesús, nos va a dar vida eterna. Entonces, manto de justicia es, Señor, ten misericordia del que no te conoce y sálvalo. Permite que Él rinda su vida y dejar que sea Dios el que pague. Como dice la palabra, dejad que Jehová pague el precio. El manto de justicia es confiar en que Dios hará como es correcto. Nosotros, ceñidos en la verdad, que es su palabra, viviendo una vida conforme a su evangelio y permitiendo que la justicia de Dios se manifieste, perdonando al prójimo, vamos a poder, hermano, ser libres de toda cárcel. Tal vez hay mucho más que abundar. Perdón, hermano, tengo que ir rápido. Quisiera abundar más en la verdad, quisiera abundar más en el evangelio, quisiera abundar más en la justicia, pero el tiempo apremia. Quédate con esto. La iglesia que se levanta firme tiene que estar firme para ponerse la armadura del Espíritu. Y sígueme.
Hermano, necesitamos que la iglesia siga a Jesús. ¿Te recuerdas lo que Jesucristo le dijo a aquel joven? Las zorras tienen cuevas. Las aves en el cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. ¿Es difícil seguir a Jesús? Sí. El joven rico no quiso. Pero te recuerda lo que le dijo a Mateo, lo volteó a ver con ojos de misericordia, de compasión, y sencillamente le dijo, sígueme. Y Mateo, dejando sus mesas de recaudación de impuesto, lo siguió. Seguir a Jesús implica dejar algunas cosas. Seguir a Jesús implica dejar maneras de ser, maneras de pensar, maneras de vivir. Pero seguir a Jesús trae libertad. Pedro tuvo que dejar algunas cosas una vez más, pero obtuvo libertad. La iglesia del final va a ser una iglesia perseguida, donde va a haber demonios tratando de atarnos, pero también va a haber ángeles que Dios va a venir, que Dios va a enviar para liberarnos. Avanzo, hermano, porque el tiempo también ha caminado. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad de lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Así es el mover espiritual. A veces no entendemos qué tan real es, no nos damos cuenta, pero está moviéndose un mover espiritual. Hay un mover de Dios que se está moviendo en medio de nosotros, aunque no lo percibamos al 100%. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, mira, pasaron a los guardias. Dios va a permitir que avancemos. Es Él el que lo va a hacer. Confiamos en que su palabra va a prevalecer, y los que tengamos que salir adelante vamos a avanzar. Pasó a los dos que estaban a su lado. ¿Te recuerdas esos dos demonios? Los venció Pedro porque el ángel iba con él. A los que estaban en la puerta de la cárcel pasó, y a los que estaban en la segunda puerta también pasó, como que si hubiera estado invisible. El Señor en su misericordia nos va a hacer invisibles, pero recuerda, una iglesia orando de manera corporativa, un Pedro obedeciendo, ceñirse en la palabra, caminando en el Evangelio y envuelto en el manto de justicia, confiando en la voluntad de Dios. Dice, la puerta se abrió por sí misma, llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, hasta la puerta de hierro, la gran puerta de hierro de la ciudad. Y dice la palabra que el ángel se apartó de él. Significa entonces que hasta que terminaron todo el recorrido de liberación, el ángel cumplió su propósito y se apartó. Miremos cómo dice. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Fue pasando todo, cada parte, cada proceso, hasta que estuvieron en la calle. Ya en la calle, Pedro se dio cuenta que lo que estaba pasando era una obra maravillosa del Señor. Seguramente no nos damos cuenta, muchos de nosotros, de cómo el Señor nos ayuda, de cómo el Señor nos libera, de cómo el Señor nos permite ser librados de muchas situaciones. Dios manda ángeles y no nos percatamos de ello. Como Pedro, hasta que se encontró caminando en la calle, se percató de que no era un sueño, de que no era una visión, de que era real lo que había pasado. De igual manera, en el tiempo del final, la iglesia va a ser liberada. La iglesia va a ser auxiliada de manera sobrenatural para que se cumpla el propósito de Dios. Avancemos un poco más. Dice, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiere decir que Pedro fue llevado al lugar donde se encontraban todos orando. Muchos estaban reunidos orando. Una vez más, la insistencia de la oración corporativa, el poder de la oración intercesora.
una iglesia que está intercediendo a favor de su iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, a favor de su pueblo, a favor de que su palabra no se detenga, va a ser una iglesia poderosa. Por eso no despreciemos los cultos de oración, no despreciemos las reuniones de oración, no despreciemos las oportunidades que tengamos de estar orando todos a una hora, aunque estamos cada uno en nuestras casas. Podemos estar unidos en oración, orando por los mismos propósitos. Hay un poder escondido grande en la oración corporativa. La iglesia del final necesita ser una iglesia de oración. La iglesia de los tiempos finales necesita ser una iglesia de gran intercesión. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. A veces la palabra de Dios tiene sentido del humor, porque Pedro tocó la puerta, estaba en la calle, ya se había escapado, o más bien el ángel lo había liberado, y cuando llega esta joven Rode y pregunta, ¿quién toca? ¿Quién llama a la puerta? Pedro dice, soy yo, soy Pedro. Y la muchacha de alegría, en vez de abrir la puerta, se mete corriendo y dicen, ¡Ey! Ahí está Pedro en la puerta. Y dice la palabra del Señor que no le creyeron, que los que estaban adentro le dijeron, ¡estás loca! Pero ella aseguraba que sí era Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. Aquí el hermano Otto decía, ¿qué sabía la iglesia primitiva? Que para tratar de justificar la ausencia de Pedro, dijeron que era su ángel. ¿Qué sabía la iglesia primitiva acerca de los ángeles? Que de manera tan natural justificaron la presencia de esa persona que estaba tocando, negando que era Pedro físicamente, sino que tal vez era un ángel. ¿Será que los ángeles tienen apariencias semejantes a las de nosotros? ¿O con qué tanta frecuencia tenían ellos visitaciones de ángeles que no les causó ninguna alarma poder decir, es su ángel? Más allá de la exactitud, porque no lo dice la palabra, lo que sí podemos decir es que ellos sabían la realidad de un reino espiritual. La iglesia primitiva conoce la realidad del mundo espiritual, la realidad de la intervención de demonios y la realidad de la intervención de ángeles, espíritus a favor de nosotros. De hecho, amado hermano, cuando tú lees Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, que fue lo que se le pidió a Pedro que se pusiera de alguna manera, se le pidió que se ciñera con la verdad, se le pidió que se calzara los pies, lo cual la palabra dice que es el evangelio, y que se envolviera en un manto, o en el manto, que la palabra dice que es el manto de justicia. Ahí están figuradas las vestiduras del cristiano. Gálatas dice que es para combatir las huestes de maldad. Cuando dice, vuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra huestes, contra principados de maldad en las regiones celestes. Entonces, la iglesia del principio sabía que había una realidad de guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, sabían que no había manera de vencerla, sino solo confiando en Dios, en su palabra y orando. No se pusieron a hacer seminarios de liberación de demonios, ni tampoco buscaron consultar a un endemoniado para conocer la voluntad. Digo eso porque algunos hoy piensan que la batalla espiritual es a gritos. Piensan que la batalla espiritual es escuchando a una persona endemoniada para que nos revele sus formas de trabajo. No, las batallas espirituales se venden como las venció la iglesia primitiva, orando principalmente, leyendo la palabra, predicando el evangelio. Así que hay una realidad de un mundo espiritual, hay un mundo de maldad, hay un anticristo, y la forma de vencerlo es como lo ha sido desde el principio, orando y buscando el rostro del Señor y afirmándonos en su bendita palabra. Dice más, entonces, mas Pedro persistía en llamar,
y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Qué tremendo, un pueblo que está orando, pero no tiene mucha fe. Eso nos debe dar consuelo. Un pueblo que está orando, que está intercediendo, pero al mismo tiempo, en lo profundo de su corazón, llenos de dolor, llenos de temor, se sorprenden cuando ven a Pedro, porque oraban sí, pero sabían que al otro día lo iban a matar. Entonces a lo mejor hasta la oración era: Señor, pues dale paz, dale tranquilidad a Pedro para que él pueda soportar la muerte de manera digna. No sé cómo serían los detalles de la oración, pero ¿por qué quedaron sorprendidos? Eso nos debe dar consuelo, porque muchas veces oramos, pero nuestra fe está frágil. Muchas veces levantamos nuestra voz en intercesión, pero a veces no tenemos mucha seguridad de ser escuchados. Como que nos debe dar consuelo y enseñanza. Ora no porque sientas orar. Oremos no porque sintamos toda la fuerza espiritual. Oremos sencillamente porque Dios nos va a escuchar y va a fortalecer nuestro corazón y nuestra alma a través de la oración y la intercesión que tengamos. Se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles señales con las manos de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dio testimonio de cómo el ángel entró, de cómo les abrió las puertas, de cómo hizo que los soldados no lo vieran, de cómo lo llevó hasta que estaba fuera de la ciudad. Y entonces dijo: haced esto saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjate, pon atención. Es interesante que el capítulo 12 empieza con un Jacobo y termina con otro Jacobo. Obviamente no son el mismo Jacobo en la historia. Sabemos ahora que el primer Jacobo es el apóstol que anduvo con Jesús. El segundo Jacobo es el hermano de Jesús en la carne, que estaba en Jerusalén. Pero es interesante que aparecen dos personajes con el mismo nombre. El hermano Otto decía, trataron de matar a un Jacobo, pero el Señor levantó a otro Jacobo. Mataron a un líder muy importante, Jacobo, apóstol de Jesús, pero Dios levantó a otro líder muy valioso, que fue Jacobo, el hermano de Jesús. Es decir, cuando Satanás trata de matar a uno, Dios levanta a otro. Pero el hermano Otto decía que desde una perspectiva escatológica, viendo esto como un mensaje de los tiempos finales, el Jacobo que muere puede representar a los muertos resucitados, porque al final del capítulo vemos un Jacobo que se levanta. Entonces, mientras que Jacobo puede representar a los muertos que van a morir o que han muerto a lo largo de la historia en Cristo Jesús, al final se van a levantar, van a ser resucitados. Y Pedro, después de pasar un tiempo de tribulación, dice ahí, mira lo que dice entonces, vemos un muerto resucitado en figura, en Jacobo. Salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Un Pedro que da un mensaje después de ser atribulado y rescatado. Después de estar a punto de la muerte y visitado por ángeles. Dar un mensaje de alerta a la iglesia que está orando, diciéndoles: pongan cuidado, hay una persecución, Herodes está persiguiendo a la iglesia, avísenle a Jacobo y a los hermanos para que estén atentos, y desaparece. Y Herodes, el anticristo, no lo halló. El hermano Otto decía que en una interpretación escatológica, insisto, Jacobo puede representar a los muertos resucitados y Pedro a los vivos transformados. A los vivos transformados que van a ser ayudados, auxiliados, es decir, los que van a ser arrebatados. Aquellos que van a pasar por un tiempo de principio de dolores, de persecución, de debilidad, de debilitamiento,
pero que el Señor va a mandar una fortaleza sobrenatural para ayudarlos en su consagración, ayudarlos en su misión, y después ser arrebatados. El anticristo no pudo retener ni vencer a la iglesia, porque mientras pensó que mataba a unos, el Señor resucitaba a otros. Mientras que pensó que podía intimidar a unos, el Señor los rescata, los capacita y los levanta. Al final de los tiempos, el anticristo no va a hallar a aquellos que el Señor resucite, ni tampoco va a hallar a aquellos que el Señor arrebate, como dice primera a los tesalonicenses, a la final trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán primero, en figura los Jacobs, y los que estén vivos serán arrebatados, los Pedros, para estar juntamente con el Señor. Y los Herodes, es decir, el poder del anticristo, no va a tener poder sobre de ellos. Pero ¿cuál es el secreto para resucitar o para ser arrebatado? Cíñete con la verdad, la palabra de Dios. Calza tus pies con el evangelio de la paz y no te avergüences de dar testimonio de él. Y envuélvete en el manto de justicia, confiando en la gran misericordia del Señor y que Dios hará conforme a su soberanía como Él quiere. El mensaje es para ti hoy. ¿Vas a seguir a Jesús o te vas a quedar llorando en tu cobardía o en tu debilidad o en tu tristeza? Pedro fue golpeado en el costado. Yo creo que el Señor quiere golpearnos a muchos hoy en el costado y decirnos: hey, levántate y sígueme. No te avergüences y sígueme. Y como Pedro, dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Yo sé que hay ángeles que Dios tiene para ministrar a su pueblo. No importa que no los veas, no importa que no te des cuenta, pero más de una vez seguramente el Señor te ha auxiliado para que el propósito que tiene contigo se cumpla. Y en medio de esto que está pasando de la pandemia, Dios tiene ángeles cuidando de muchos de nosotros para que podamos levantarnos, dar testimonio de Él y poder decir: Dios me ha liberado. Así que levantémonos, sigamos al Señor y confiemos que en esta batalla espiritual el Señor nos va a dar la victoria.